uno de los desafíos en nuestra sociedad, más allá del gobierno que sea y quien gane en las próximas elecciones, es el tema del fútbol, la seguridad en el fútbol, seguir profundizando en aquellos lugares donde se genera mucha violencia. Y la violencia en el fútbol trajo desde la democracia hasta el día de hoy 220 muertos. No voy a dar más detalles porque todos los datos los tiene Santiago Ladino, pero sí voy a presentar, primero voy a saludar a mis compañeros. Santiago, buenas noches. Nico, buenas noches. Y presento a los especialistas que nos van a ayudar a entender si tiene solución toda esta violencia en la que se genera en la Argentina. Guillermo Madero es director nacional de seguridad de espectáculos futbolísticos y está a cargo del programa Tribuna Segura. Buenas noches, gracias por estar acá. Y también nos acompañan Fernando Segura Trejo, él es sociólogo y es colaborador de la ONG Salvemos al Fútbol. Buenas noches. Buenas noches, Diana. En principio, como para tener una pregunta muy amplia, les pregunto a los dos si es necesario hablar de fútbol, aunque sea en un tiempo electoral. Cortito, sí o no, que quiero ir con los datos con Santiago. Para mí siempre es necesario hablar de fútbol, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, donde estamos tan futbolizados y donde el fútbol permea en diferentes esferas políticas, económicas y culturales. Guillermo, aunque sea época electoral, ¿es necesario seguir planteando el tema? Muy importante, sobre todo cuando hablamos en relación a la seguridad. Seguridad es cuidar a la gente, es que la gente esté bien y que de la misma manera que vaya a un espectáculo pueda volver. Así que siempre que sea cuidar a la gente es importante. Santi, me gustaría que nos hagas un resumen de los datos más duros que tiene esto que la verdad impactan. Impacta la introducción que hiciste y lo vuelvo a decir. Desde la vuelta a la democracia en el 1983, 220 muertos se cobró el fútbol. Y de esos 100 fueron en los últimos 10 años. Desde fines de la década del 80, empecemos por Menem, Duhalde, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, el propio Macri, todos han hecho algo para erradicar la violencia en el fútbol. En definitiva, se hizo muy difícil, se hizo cuesta arriba y la pregunta es, ¿por qué casi en 40 años se niega esto de tener un fútbol con menos violencia? A ver, desde la sociología o desde una mirada un poquito más amplia que la de mi colega Guillermo, que está enfocado en la seguridad, yo te diría que este es un problema cultural y lo decimos en Salvemos al Fútbol. La violencia no es únicamente un monopolio de las barras bravas. Las barras bravas tienen una parte importante, quizás la más importante, pero la violencia en el fútbol también es el racismo, la xenofobia, la homofobia. Es algo cultural y les puedo dar un ejemplo en México, donde durante años hubo un canto homofóbico contra los arqueros rivales, algo que puede ser irrisorio para un contexto como el brasileño, donde vivo, o el argentino. La FIFA ha obligado a la Federación Mexicana a tomar medidas contra ese canto homofóbico. Durante mucho tiempo a mí me decían colegas mexicanos, esto es folclore, esto no es homofobia, yo tengo amigos gays, yo no soy, no estoy contra los homosexuales, pero el canto homofóbico estaba. La FIFA insistió tanto que se ha sancionado a la Federación Mexicana en múltiples oportunidades y la Federación Mexicana ha tenido que obligar a sus clubes a actuar contra ese cántico. Hoy por hoy, quizás los aficionados, conscientes de que con ese cántico pueden perjudicar a su equipo, están dando marcha atrás en un aspecto cultural. Por eso, insisto, mi papel hoy es insistir en el aspecto cultural. Sí, Santi, no sé si querés extenderle alguna pregunta. Casi 40 años intentando darle batalla y cuesta tanto erradicar esto de la violencia. Sí, cuesta porque muchas veces falta decisión política, falta voluntad. Cuando tomó el cargo por pedido de la ministra Bullrich y por pedido del presidente, nos pidió actuar rápidamente sobre el tema de la seguridad y implementamos el programa Tribuna Segura, que a nosotros realmente estamos muy satisfechos con lo que pudimos hacer, porque hay que, así como la problemática es tan amplia, pero uno se tiene que focalizar y saber qué vamos a atacar, entender el problema, saber que tiene que ver con un tema cultural, organizacional, saber que hay un tema de barras bravas, pero saber también qué es lo que vas a atacar, cómo lo vas a hacer y en qué tiempos. Y nosotros nos focalizamos en, desde una decisión política firme del presidente, decir nosotros nos vamos a ocupar del derecho de admisión. Por complicidad o por miedo los dirigentes no podían confeccionar las listas o las hacían mal. Las empezamos a confeccionar nosotros en base a criterios objetivos.
algo tan sencillo como decir, persona que tiene un hecho de violencia demostrada, judicializada, con relación al fútbol, esa persona entra por un tiempo a un listado. Empezamos con 0 personas, hoy tenemos 6.000. De esa manera pudimos a las barra bravas, que es una entelequia en sí, porque legalmente no significa nada, aunque quisimos presentamos un proyecto penal donde queríamos tipificarlo, pero nosotros pudimos, encontrando este criterio, de decir, personas que tienen un hecho de violencia, los empezamos a incorporar en un listado. Y de ahí después, en los estadios, poder hacer que esto se haga realidad, digamos, que esas personas no ingresen, sin excepciones para nadie. Y así nosotros pudimos, los índices de violencia y de homicidios que han habido en los estadios, reducirlos drásticamente, con hechos concretos. Sabemos que falta un montón de cosas, pero pudimos atacar algo, darle una solución y darle resultados concretos. Nico. Hay una de las críticas se le ha hecho a la idea de la política de solamente hablar desde el punto de vista de los barra bravas, radica en que ya por una cuestión cultural es como que prácticamente todo el público del fútbol ha tomado actitudes hostiles. O sea, si acá llegáramos a aplicar la política de sancionar a los clubes por los cantitos homofóbicos, no queda nadie porque son los cantos habituales, y uno recuerda imágenes de muertos en La Plata o en cualquier otro estadio, pero puntualmente uno de Talleres, sí, no fue la barra brava. No fue. Entonces, ¿es un error apuntar solamente a lo barra brava o hay una cuestión cultural que va a ser muy difícil de abordar? No, es que no es un tema solo barra bravas. Acá el compañero tiene razón. Esto es un fenómeno cultural que va más allá del barra brava. A Balbo no lo mató la barra brava, lo mató una persona que instigó a que el resto de la tribuna casi lo lincharan. Y yo creo que cualquier persona que estaba por ahí, si le podía pegar, le iba a pegar, y lo terminaron tirando por las escaleras de ingreso. Entonces, y eso no fue la barra brava. Los cánticos tienen que ver, obviamente, con violencia, pero como digo, nosotros tenemos que empezar por algo. Por algo había que empezar, y nosotros apuntamos a esto. Tuve la posibilidad de trabajar con muchos países. El fútbol tiene la posibilidad de viajar y tener experiencia con muchas policías y muchas personas que tienen que ver con el estudio y la problemática de la seguridad en el fútbol. Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, me dijo, nosotros pasamos de la tribuna segura a la tribuna educada. Nosotros ahora buscamos una tribuna educada, una tribuna que no cante xenófobos, que tiene que ver con la violencia, pero también con la educación, ¿no? Es un paso posterior. A eso hay que ir, por supuesto que a eso hay que ir, pero no podemos atacar todo al mismo tiempo. No, igualmente yo me quisiera centrar en lo que sucede en los barra bravas, porque parece o pareciera que cada vez que se juntan hay hechos vandálicos dando vuelta, que es muy proclive a hechos criminales dando vuelta. Hemos tenido muertos dentro de las barra bravas, incluso internas dentro de las barra bravas. Se les secuestra armas a los barra bravas. Entonces se me ocurren infinidad de preguntas. Primero, ¿cómo llegan esos barra bravas a tener tanto poder? ¿Por qué se dividen tanto entre ellos? ¿Y por qué llegan a matar? Por negocio. Por poder, por prestigio, por honor, a veces por masculinidad, otras. Hay varias razones. Claro. Nosotros hemos analizado en Salvemos al Fútbol y tenemos estadísticas, están disponibles en la página de Salvemos al Fútbol. Acabamos de sacar un informe y analizamos las diferentes motivaciones que pueden llevar a la muerte. Pero también nos hemos hecho esa pregunta, ¿la muerte es el único indicador de violencia en el deporte? No, por supuesto que no, hay otras motivaciones. Estábamos mencionando el caso de Manuel Balbo, que falleció en el estadio de Talleres de Córdoba, cuando el micro de Boca fue apedreado. No fueron barras bravas quienes tiraron las piedras. Entonces, es ahí donde decimos el fenómeno es cultural. Es más difícil de trabajarlo porque, como decía Guillermo, si nos enfocamos en un aspecto concreto de la gestión, tal vez es más fácil. Ahora, cuando ampliamos el espectro y vamos a lo cultural, tenemos que ir hacia las escuelas, hacia los centros de formación en los clubes de fútbol, hacia la policía. Yo trabajo con la policía en un estado en Brasil, en el estado de Goiás, donde no es particularmente tierna y muchas veces hay que convencer al policía de que no hay que pegarle al aficionado. Cuando los ingleses decidieron transformar el fútbol e hicieron el informe Taylor en 1990, ellos apuntaron que uno de los factores de violencia era también el trato de la policía con respecto a los aficionados, en un contexto donde los hooligans abundaban, como en Argentina las barras bravas abundan hoy en día o en los últimos años.
Es que en realidad es muy cierto lo que dice y adhiero, ¿no? Siempre se lo identifica con los barras, con ese grupo duro de violentos, pero en definitiva también es violento una votación de dirigentes para ver quién es presidente y que salga 38-38. También es violento que el presidente de Huracán, Nadur, apriete a un árbitro en el entretiempo de un partido. Todo ese tipo de situaciones son muy violentas, como también de la manera en que se moldea a un niño en las inferiores. El hecho de buscar que el foco siempre sea ganar, como sea, y que ese niño vaya creciendo con un ego y con una autoestima tal que lo único que valga la pena sea ganar y como sea, pisando la cabeza a todos, eso también es violento. Ahí me hace el pie porque nosotros cuando arrancamos nos dimos cuenta que teníamos que generar un plan a largo plazo que tiene que ver con lo cultural, a mediano que eran reformas normativas y a una emergencia que teníamos que fue Tribuna Segura. A largo plazo nosotros empezamos a trabajar en un código de espectadores de fútbol infantil y lo trabajamos con AFA. Todos los que son inferiores, menores de 14 años, fue algo muy sencillo, pero muy efectivo. Creamos un código para los espectadores, que son los padres. Lo tienen que leer los chicos antes de empezar el partido. Básicamente le dicen a los padres que no les griten, que no los maltraten. En todos los y lo leían los dos capitanes antes de empezar. Los padres en ese momento se emocionan, lloran. Nosotros cuando arrancó íbamos a casi todos estos partidos. Y en todos los partidos donde los chicos leyeron el código de conducta, en esas inferiores, en esos partidos de inferiores no hubieron hechos de violencia. Con una cosa tan sencilla, claro. Hay veces no se necesita grandes ideas, ni simplemente hacerlas. No, y concientizar, ¿no? Que no, no hay que canalizar toda la furia por ahí, otras cosas ahí. Apuntando un poco a la connivencia, ¿no? Hablo como hincha de Boca, conozco un poco cómo fue la interna de la barra de Boca. El uruguayo que falleció hace muy poquito era miembro de la cúpula de Boca y había sido hincha de River hasta que lo captó el Rafa Diceo. O sea, más prueba de negocio no puede haber, pero lo captaron cuando estaba preso en Devoto. Rafa Diceo ha zafado de la acción de la justicia escapándose vestido como policía de su departamento. ¿Cómo se puede hablar de seguridad en la cancha cuando fuera de la cancha tampoco están dadas las condiciones como para poder frenar a estas personas que evidentemente se los iban a detener porque habían sido hechos directivos? Recordemos que el uruguayo terminó muriendo después de 4 años de lidiar con 4 tiros en la espalda que le habían pegado en la puerta de Cocodrilo detrás de un hospital de niños. Porque son organizaciones criminales, de crimen organizado. Estos grupos no son grupos de violentos simplemente, es crimen organizado. Y al crimen organizado hay que abordarlo de una manera particular. Por eso nosotros impulsamos este proyecto de ley donde tipificamos a la barra como un grupo criminal, que tiene que ver con un montón de negocios que generan alrededor del fútbol y una jerarquía. Pero lo que punto es que si uno puede manejar el negocio de los trapitos en la cancha cuando hay un recital, no cuando hay un partido, hasta cuando hay un recital, y si uno puede escapar de la detención ordenada por un juez, es porque hay una connivencia también. No, bueno, por supuesto. Pero más allá de la connivencia que hay, porque uno no puede atacar todo desde un lugar, nosotros lo que buscamos es primero dejarlos fuera, a ellos, que no entren. Porque hoy tenemos 800 personas vinculadas a la barra brava de Boca que no entran, y no entran. Y después necesitamos desarticularlos como grupo criminal, pero nosotros necesitamos una tipificación. ¿Por qué? Porque por asociación ilícita no hay ningún juez que se anime a encarar a ninguna barra brava por asociación ilícita. Porque no encuentran la manera y porque quizás no saben hasta dónde llega esa asociación ilícita. ¿Llegan el jefe de la barra a la asociación ilícita o sigue? Entonces tenemos la respuesta en que no hay ninguna barra brava que haya sido condenada por asociación ilícita. Bueno, entonces nosotros buscamos tipificar a la barra como un grupo criminal vinculado al fútbol que hace negocios. Entonces nosotros necesitamos dejarlo fuera como hicimos y después necesitamos tener esa herramienta para que la justicia accione. Desde la seguridad no se puede hacer todo. Necesitamos que la justicia nos acompañe. Fernando, ¿coincide usted en que es un grupo criminal y hay que tipificarlo como tal? Mi papel, es como el papel de todos los sociólogos, es un poco molestar, y en este sentido no es nada personal, pero o sea, no lo voy a negar porque nosotros tenemos datos que demuestran que las barras bravas muchas veces o con frecuencia están implicadas en hechos delictivos. Ahora, lo que nos preguntamos son por los jóvenes que se acercan, jóvenes adolescentes, que por ahí tienen un contacto con la barra brava, pero eso no los hace barra brava. Es decir, esas personas que describía Guillermo, que están tipificadas y que se las considera como delincuentes, no nacieron delincuentes. Entonces lo que me parece a mí hay que trabajar es con los jóvenes
que tienen un deseo de asistir al estadio, de cantar, porque cantar como lo hace una barra brava, veámoslo, también tiene un folclore que muchos jóvenes admiran. Entonces, el desafío es grande y nosotros siempre insistimos en el largo plazo. Yo me hago esa pregunta, ¿cómo definimos lo que es un barra brava? Esa es una pregunta que la podemos definir en términos jurídicos o la podemos definir en términos culturales. Yo no tengo la respuesta, es decir, para los individuos más caracterizados es muy simple, Rafael Liceo, Bebote, pero para un joven de 12, 13, 14 años que estuvo con la barra brava un ratito, ¿eso lo hace barra brava? Mi intuición es que no, pero me gustaría dejar planteada esa cuestión. Está muy bien y realmente me gusta mucho porque esto ayuda a pensar también. Nosotros tenemos que focalizarnos, como digo, en cosas concretas. Nosotros queríamos darle una herramienta a la justicia. ¿Y cómo nosotros definimos la barra brava? Nosotros no nos interesa la quinta línea, el chico que está con trapito cuidando los autos o los que están en el puesto. Nos interesa ir a la cabeza. Ese es el objetivo de poder desbaratar. Los que manejan. Entonces, ¿cómo? Con una organización, ¿no? Con una organización que tiene una jerarquía, que tiene un jefe, que tiene una jerarquía y que cometen delitos alrededor del fútbol. Nosotros dentro del proyecto de ley poníamos incluso hasta la figura del arrepentido para poder escalar en ese grupo. Nosotros, por eso lo importante es saber qué es lo que queremos buscar, qué queremos desbaratar estos grupos. Bueno, los tenemos que tipificar como grupo criminal, como si fuera una asociación ilícita simplificada, y de esa manera sacarlo. Y me gustaría dejar planteado algo, y me gustaría acá que también el compañero me ayude a pensar. Hay algo que tiene que ver con la fiesta que la genera las barras. Todos los clubes tienen su barra, ¿no? Sí. Por momentos parecería algo positivo, la gente saca fotos, por momentos son delincuentes, ¿no? Es como que no tenemos... y yo digo, ¿por qué tiene que estar siempre vinculado la barra a la delincuencia y nunca hacemos nada? ¿Y por qué le dejamos, si son los violentos, que ellos lleven la animación del evento? Y eso es por un tema cultural. Cuando eso queda claro que son un grupo criminal, los chicos no se van a acercar más a ellos, porque con el ejemplo uno da las acciones concretas. Entonces, por eso nosotros queríamos dejar bien en claro que estos son grupos, y los que son un grupo criminal, quedar fuera, los chicos ya no se van a querer acercar. Y después, no dejar los bombos y las banderas en manos de los más violentos, que estén en manos de hinchas comunes, organizados, y que pueden llevar la fiesta. En River nosotros lo estamos haciendo. En River desde diciembre del año pasado no ingresa ninguna barra. Lamentablemente, al no tener la ley, no podemos ir como quisiéramos contra las barras donde están afuera del estadio. Pero adentro, en el último partido de River, Boca, en la cancha de River, los bombos los llevaron chicos y chicas. Y no los llevaron las barras. Qué esa difícil animación igual de abordar. Hoy claro estábamos hablando fuera del aire con Santiago durante el día de esta cultura del aguante, ¿no? Entonces, ahí cantando y tocando, y yo te banco, yo te banco, y también entra una rivalidad. Decime, si no, Santi. Sí, el tema de la cultura del aguante es un cáncer. ¿Recordás, Santi, que uno de los programas más vistos del cable de los últimos 20 años solamente mostraba a hinchadas haciendo un culto al aguante y agrediendo a otras barras hinchadas? bravas. Sí, barras bravas. Es que terminan poniéndolos en un lugar donde parecería que son superhéroes o que son gente divina y realmente son el foco de violencia que justamente hay que erradicar, ¿no? Y una de esas herramientas que se han tomado en su momento, que es suprimir a los visitantes, ¿ha bajado el índice de violencia? No, mutó la violencia. ¿O en realidad el foco cambió y se fue para el otro lado? Termina mutando y en un punto se complejiza porque es la pelea dentro de la barra. Los barras que pelean por el negocio, no les importa si sos de otro club, incluso son barras de otros clubes. Entonces en un punto también se complejiza incluso la problemática esta, pues no distinguís, ya son todos del mismo club. O sea que por un lado da una solución a corto plazo, pero a largo plazo termina siendo una complicación. Sí, Fernando. Sí, los datos, lo que preguntaba Santiago, los datos demuestran lo contrario, que lejos de haber disminuido la violencia con la prohibición de los visitantes, a ver, no digamos que ha aumentado exponencialmente, pero o se pelean las barras, las facciones de las barras, como ocurre en Brasil con las torcidas organizadas, o las agresiones van dirigidas a los jugadores de fútbol. Nosotros o a los árbitros. Hemos identificado en las estadísticas de Salvemos al Fútbol que el mayor número de agresiones hoy por hoy, estamos hablando de diferentes tipos de agresiones, no estamos hablando de muertes aquí, sino de insultar, de tirarle una moneda, una botella, de irle a pegar a un jugador.
es ahí donde ha crecido el número de agresiones. Entonces, volvemos a lo mismo, si no trabajamos los aspectos culturales a mediano y largo plazo, sé que es muy difícil hacerlo porque esto implica que diferentes gobiernos estén de acuerdo en una política a mediano plazo, pero esto ocurrió en otros países y no estamos únicamente mencionando a Inglaterra o Alemania, que pueden ser los ejemplos más, para mí los mejores ejemplos, mejores inclusive que el de España. Bueno, vamos a tener que ir cerrando un poco y se me ocurre pensar en una conclusión de ver si se puede, ya que Fernando lo planteó, si se puede tener visión a futuro de las cosas que se hicieron bien, que continúen, que no siempre pasa en la Argentina y en la política, y de ir mejorándolo, porque todavía falta. Sí, seguro. O no sé qué falta, si falta ayuda de la justicia o si falta todavía trabajo desde el Ministerio de Seguridad. Falta seguir avanzando, ¿no? Esto no es un tema solamente de la seguridad. Hay que seguir avanzando sobre todo en lo que tiene que ver con la organización. Obviamente desde la justicia hay que avanzar sobre estos grupos criminales, pero también en trabajar en la cultura, en cambiar la cultura es muy importante. Nosotros desde el programa Tribuna Segura, yo tengo la tranquilidad de saber que es un programa que hoy trabaja en todo el país, que ha permitido tener un fútbol más seguro y esa tranquilidad la tenemos como una política de Estado que trabajamos con partidos de oposición, con todas las provincias, así que en ese sentido hoy es una política pública, más allá de una cuestión de un gobierno. ¿Y alguna conclusión de que podamos tener miras en la Argentina de que no...? Porque también viene el superclásico y es una tensión total, una exageración del armado de seguridad. Helicópteros, motos. Claro, ya lo veníamos... no Santiago, también si tenés alguna pregunta para ir terminando, que él viene planteando constantemente esto de darle como un poco más de salud al fútbol. Yo lo que diría es que tiene que haber una conexión muy fina y muy coherente entre el Estado y los clubes de fútbol y las estructuras que componen al fútbol. Así lo ha hecho Inglaterra. Yo he sido muy crítico del fútbol inglés porque los ingresos son carísimos. Sin embargo, ellos tienen una política coordinada entre el Estado y los clubes de fútbol para desarrollar programas sociales, muchos de los cuales he podido observar. En Brasil estamos peleando en el estado de Goiás, que es un estado que no es muy conocido, pero bueno, queda en el interior, en el medio de Brasil, y los clubes no nos ayudan en nada con esto de trabajar en lo cultural. Entonces, los clubes tienen también un papel fundamental en esto. ¿Y acá ayudan? Tendría que respondértelo Mariano Vergés o Diego Mursi, los colegas de Salvemos al Fútbol, quienes trabajan directamente. Como yo no he trabajado directamente con los clubes, sería responsable responder, pero se lo dejamos a Mariano Vergés o a Diego Mursi, a quienes Guillermo conoce, para que nos respondan eso. ¿Y los clubes ayudan? Tendrían que ayudar muchísimo más. Hay que entender que son organizaciones jurídicas privadas que tienen realmente mucha decisión en lo que hacen. Es difícil meterse dentro de la vida de los clubes. Nosotros pedimos muchísimo más compromiso y dirigentes que se pongan al frente de sus hinchas y no que hagan lo que los hinchas, pues siempre está la excusa, no, los hinchas no quieren, no pueden hacer, entonces no seas dirigente si no puedes hacer eso. Si tenés miedo, no seas dirigente. Tienen que estar al frente. Necesitamos dirigentes que nos acompañen más en la lucha. Santi, vos que estuviste todo el día... La última, la cortita. La ley antibarras, ¿crees que no conviene que prospere? Para muchos no convenía, seguro que sí, porque atacamos directamente esa connivencia que había con ese grupo criminal, con las personas que le facilitaban, sean dirigentes o funcionarios. Tocábamos intereses seguramente con eso, así que, pero vamos a seguir trabajando, esto no termina. Bueno, esperemos. Bueno, y es uno de los temas importantes, porque la verdad uno va a ver un espectáculo deportivo, debería darse y desarrollarse con total sanidad. Les agradezco a los dos el haber estado acá aportando toda la información. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos.